Hola, soy Benjamín Ortiz y este es mi video de presentación de la etapa 2 de taller de proyecto final. En esta etapa la dividí en 6 instancias diferentes que pasaré a explicar. En la primera instancia, aún debía demostrar y relevar que lo que existe no cumple y su porqué. Esto me serviría para saber qué no tengo que replicar de estos referentes y qué cosas puedo tomar de ellos. Como resultado pude obtener un listado de características y un relevamiento técnico de medidas a tener en cuenta. Pasando a la segunda instancia, me preguntaba qué debería transportar, en este caso, para emergencias. La camilla es fundamental. Tomé diferentes referentes, relevé sus medidas y obtuve un promedio final, que tendré en cuenta a la hora de diseñar el espacio interno. Obtenido eso, tomé dos tipos de asientos como referente, relevé sus medidas más importantes y realicé una conformación general con dos variables, una con los asientos apuntando hacia adelante y otra apuntando hacia el medio. Como conclusión, la segunda variable me permitía reducir espacios para mayor aprovechamiento y que los asientos queden apuntando hacia la camilla. Pero aún debía seleccionar qué tipo de asientos serían correctos. Para ello, hice un análisis del tiempo promedio que pasarán los usuarios dentro del vehículo, llegando a la conclusión de que el tiempo de viaje se reduciría a 3 horas, obteniendo una ganancia de 2 horas de diferencia de los viajes actuales. Como conclusión, opté por el tipo de asiento número 2, agregándole apoyabrazos, 2 por cada par de asientos, esto siempre teniendo en cuenta la bibliografía de antropología. Luego me preguntaría qué transportan los usuarios, llegando a la conclusión en pantalla. Revelaré las medidas de cada uno de estos elementos de viaje para luego tener en cuenta el espacio a diseñar para su guardado. Otra decisión fue que los asientos sean rebatibles, esto para una optimización del interior en las diferentes circunstancias que atravesaría el vehículo. En base a esto se llegó a la conclusión de que sería una buena idea que el espacio para los artículos de viaje sea debajo de los mismos, para aprovechar el espacio y no agregar complejidad con compartimentos extra. A esto se le agregaría una red de sujeción que se puede poner y quitar para seguridad. Como vehículo polivalente debe contar con elementos de emergencias médicas. Como conclusión, este estaría equipado con un desfibrilador multiparámetro, un ventilador o respirador de emergencia, un mínimo de 3 enchufes para alimentar a estos, un tanque de 1.700 litros de oxígeno, un bolso transportable con elementos de enfermería y agregado a este, un estuche de disección. Para seleccionar las herramientas correctamente tenía que tener en cuenta el tiempo estimado de viaje en relación a la batería de estos, y en el caso del oxígeno, el tiempo que duraría, llegando a la conclusión de que estos serían los correctos. Teniendo sus medidas pude realizar una organización de ellos, lo que me permitió tener en cuenta una primera validación de cómo sería el habitáculo donde estos estarán ubicados. Pero para que estos estén protegidos y no estén a la vista en todo momento por temas de seguridad y estética, tomé la decisión de colocar un cobertor tipo pantalla plástica, ya que es ligero de manipular, tiene un costo bajo y un fácil mantenimiento. En cuanto a la iluminación interna, decidí colocar dos tubos LED a lo largo del techo, con tres paflones centrales entre medio de ellos, esto para generar luz general homogénea y por otro lado iluminación directa y enfocada. A esto le acompañarían dos barras o agarraderas para proporcionar seguridad al personal o a las personas que se encuentran dentro. Agregadas estas conclusiones, logré hacer aproximaciones en cuanto a medidas del espacio interno, siempre teniendo en cuenta y corroborando con percentiles, mínimo 5 y máximo 95. Como última parte del espacio interno, me centré en el asiento del conductor, tomando algunos referentes guías, relevé las medidas más importantes y llegué a la propuesta final en pantalla, ayudándome con la bibliografía antropológica. Pasando al exterior, planteo colocar el tipo de neumáticos tubeless. Esta decisión fue así, ya que otorgan características esenciales para circular por las superficies y caminos del entorno que plantea la problemática. La más importante es que le dan una altura extra al vehículo y le permite circular tanto por agua como por caminos irregulares, debido a su capacidad de flotación y mayor contacto con el suelo. Realicé conformaciones generales del exterior, colocando medidas aproximadas para tener en cuenta y luego ver si es necesario corregir. Estas se definieron en base a los referentes mencionados en el principio, tomando cuáles me servirían y cuáles tuve que modificar. Se definieron los accesos de manera que tendrá una entrada trasera y otra lateral, teniendo en cuenta que deberán contener componentes que ayuden a la subida y bajada de las personas. Por otro lado, la iluminación externa estará compuesta por faros traseros y delanteros, correspondientes a los de un vehículo, luz de emergencia médica, luces agregadas para mejorar la iluminación debido al entorno y con una cámara en vez de espejo retrovisor.
Pasando a la siguiente instancia, definí mi concepto de diseño como refugio sobre ruedas, pensando que este tendrá que transformar cada recorrido en un espacio seguro y adaptable, que pueda enfrentar las adversidades y devolverle la confianza y tranquilidad a las personas de la puna. Las cualidades que abarcan este concepto son confiable, indispensable para devolver tranquilidad en sus desplazamientos, versátil, teniendo en cuenta el tener que ser polivalente, capaz de cumplir los roles de transporte de pasajeros y transporte de emergencias. Y por último, protector, en relación a que es crucial que garantice seguridad ante el enfrentamiento de condiciones geoclimáticas extremas. Otras cualidades secundarias que tomé, esta vez no teniendo en cuenta la funcionalidad, sino por cómo quiero que se vea o perciba, son robustez, solidez, minimalista e impenetrable. Otra decisión que me ayudaría en el diseño fue aplicar el concepto de Boxy Design. Este se caracteriza en el diseño de vehículos por la aplicación de ángulos pronunciados, superficies planas, formas cuadradas, geometrías simples y líneas definidas, ofreciendo así una alternativa distinta al auge de vehículos con curvas aerodinámicas. Aquí presento un Moodboard como referencia y respuesta de los conceptos planteados. En la siguiente instancia, comencé el proceso de iteración de propuestas conceptuales, es decir, intentando bajar semánticamente los conceptos al dibujo y por otro lado, los elementos ya definidos en la instancia 2. Realicé un primer recorte limitándome a la elección de 6 propuestas y luego en un segundo recorte 2. De esa manera logré la selección de una. Lo más importante que me influenció en esta decisión fue la complejidad de las propuestas en cuanto al proyecto, entorno y al aspecto socioeconómico de la problemática. Aquí podemos ver que pasé a las propuestas del diseño interior, teniendo en cuenta todos los elementos planteados y definidos en la instancia 2. Y por último, las propuestas que responden a las posibles variables de entrada y salida de los usuarios. Pasando al desarrollo interno del producto, podemos ver un interior que cuenta con 12 asientos, por un lado un ventanal y por otro lado el habitáculo donde se encuentran los elementos de emergencia médica. Y al final podemos ver la compuerta. Junto a ella, la camilla y por otro lado un matafuego. En la parte superior, como se comentó, se ve la iluminación junto con las agarraderas. En esta de otra diapositiva apreciamos desde otra perspectiva, donde la pared de elementos de emergencia médica también está compuesta por un ventanal más pequeño y la compuerta lateral. Aquí quiero mostrar el desarrollo de los asientos, donde podemos ver la materialidad que planteo, el espacio inferior de guardado con su respectiva red de sujeción y elementos como apoyabrazos y cinturones de seguridad. Para el diseño del habitáculo del conductor me basé en las siguientes referentes, ya que el espacio será para un solo individuo. En el desarrollo podemos ver planteado un volante con una pantalla wideband en el medio, pensada que la misma muestre todos los parámetros del vehículo, a los lados dos pantallas que presentan la imagen de las cámaras retrovisoras, a la derecha vemos una selectora manual con una cierta botonera donde aún se tiene que plantear cuáles serán sus funciones. Yendo al exterior del vehículo, podemos ver una vista trasera y recalcar algunos aspectos importantes, como la aparición y ubicación tanto de luces traseras, la cámara retrovisora, la compuerta de ingreso, ángulo de salida, entre otras cosas. Por último, en una perspectiva más general, se puede apreciar un acercamiento en una etapa temprana aún del producto. Podemos señalar la ubicación de las luces delanteras, neumáticos, ángulo de entrada, el agregado de la rejilla donde respiraría el motor central, la luz lateral y la cámara retrovisora. Por último, mencionar las herramientas de validación que utilicé, por un lado, la bibliografía de Panero y Selnick para validación antropológica, y por otro lado, la aplicación Viscom, que me permitió una mirada más realista de mis propuestas, ayudándome a decidir sobre ellas.